Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de ¿Cuál elegirías? Yo soy Mila y hoy estoy con... Hola, yo soy Gabriela y hoy acompaño a Camila en este podcast. Bueno, te cuento un poquito cómo funciona este podcast porque es el primer episodio, espero de muchos episodios en el que vas a aparecer. Básicamente, vamos a hablar sobre dos opciones y tenemos que debatir, tenemos que tener un debate, tenemos que cuestionar y tratar de elegir entre estas dos opciones que son opuestas. Bien, a mí me encanta debatir, ¿Te gusta pelear? me gusta discutir, así que me encanta esta idea. Ok, bueno. La primera opción de este primer debate es opción número 1. Viajar por el espacio durante 5 años o, opción 2, explorar las profundidades oceánicas durante 5 años. O sea, opción 1 es explorar 5 años el espacio. U opción 2, explorar la profundidad del océano, explorar el océano durante 5 años. Yo elegiría el océano, explorar el océano por 5 años, me encantaría. Ahora, ¿cómo sería? ¿Podría respirar abajo en el océano? ¿O tendría que ir en una nave? Probablemente sea en estos, ¿cómo se llaman? En estas cosas subterráneas, ¿no? Que podés... Submarino. Submarino. Es verdad. Probablemente sería en un submarino para poder explorar bien el océano o con un traje Un para traje. bucear. Estaría bueno, pero claro, al no poder respirar, yo digo, tal vez era algo tipo de fantasía que pudiéramos respirar abajo del Mm, océano, sería fantástico. Pero bueno, si vamos en un submarino, estaría bueno. también te Pero es gusta. como estar un poco encerrado también. Sí, o sea, son dos opciones de estar encerrados, pero son diferentes. ¿Qué Claro, preferís? porque, ¿Estar encerrada en la profundidad de la Tierra, es decir, en la profundidad del océano, en nuestro planeta? ¿O preferís explorar encerrada en el espacio exterior? Son dos opciones de eh, encierro eh, opuestas. claro, es como que en los dos estaría encerrada muchos años, porque son 5 años, Sí. es un montón. Y, ay, no sé, no sé, ¿vos qué elegirías? O sea, yo también mi instinto apenas escucho las opciones es océano, porque nos gusta mucho el agua, a las dos, nos gusta el mar, nos gusta el océano. Y la idea de ver animales marinos abajo del agua, quizás encontrar especies nuevas abajo Claro, del agua. claro, creo que sería mejor eso, porque en el espacio no sé también podríamos encontrar cosas, En cinco otros años. en 5 años, no sé, otros planetas, criaturas, no sé, pero Quizás. quién sabe, en una de esas descubrimos una nueva especie. Claro. A mí me da mucha curiosidad todo lo de los alienígenas, de los aliens. Entonces, si estuviera garantizado, si me garantizan que vamos a ver algún alien en la exploración en el espacio, me parece mucho más interesante que ver algo en la Tierra mismo. Aunque puede ser peligroso, ¿no? Claro,
Acá hemos visto muchas películas de terror con Alien, entonces, ¿serían amigables las especies que están afuera? ¿No nos querrán comer como en las películas que nos devoran? Hay Sí, muchas que son muy feas. sí, puede ser muy terrorífico muy rápido, pero también puede ser muy terrorífico muy rápido en la profundidad del océano. Hay criaturas muy diabólicas ahí Puede abajo. ser criaturas muy grandes, suponete que sean más grandes que el submarino y también nos coman, porque puede haber ballenas súper gigantes que no sabemos y se comen el submarino y se acabó nuestro viaje. Sí, aparte, por ejemplo, sé que hay un porcentaje muy grande del océano que no se conoce para nada. O sea, no se sabe, puede ser tan curioso como el espacio exterior, la misma Tierra, ahí abajo en el océano. Es Así que, que es complicado, pero yo creo que elegiría explorar el espacio si tengo la opción, porque esa es muy única. Siento que, no sé. Por mucho que me guste el océano, me daría más, increíblemente me daría más pánico o más ansiedad estar encerrada abajo del agua en la profundidad por 5 años que si estoy en el espacio exterior. Como me siento, más, aunque más, no haya literalmente oxígeno, me ima- sentiría, no tan presionado, me da la sensación que en el fondo del océano estaríamos como presionadas. Es más, sí, creo que uno no se puede explorar porque en la profundidad del océano es tanta la presión que las naves eh, se como se explotan es para comprimen, afuera. Tiene otro nombre cuando es para adentro. A ver si vos me podés ayudar como no sé la explosiones. palabra. Hay una palabra, explosiones para afuera. Sí. Implusión, algo así es para adentro. Voy Entonces, a preguntarle a ChatGPT, sí, sí, ¿cómo es sí, una explosión al revés? Por ejemplo, por la presión en el océano. A ver si existe el término creo que que mi mamá sí. está. Me gusta igual. Si no existe, yo lo quiero inventar ahora mismo. Pero sí, la presión del agua en la profundidad puede ser muy fuerte y eso me da pánico. Me da Eh, pánico, me hace sentir muy encerrada. Es que ha pasado submarinos que se han perdido y no los pueden recuperar porque van a esas profundidades y pasa esto que yo no me acuerdo cómo se dice. Implosión. ChatGPT me confirmó. Implosión. Explosión al revés se llama implosión. Entonces, Nuevo vocabulario. como que se comprime todo, o sea, es bastante peligroso. Sí, sí, Y, puede y, ser. y estos submarinos que fueron a la profundidad no los pudieron recuperar porque no hay una nave que pueda ir hasta ahí a sacarlos. Por eso te digo, es medio peligroso. Ahora, en el espacio también debe tener sus contras. En el espacio podés morir en el momento cero. O sea, podés no llegar al espacio porque la nave cuando despega es una explosión muy fuerte. Y bueno, también contamina muchísimo. Si somos ecológicas, no es una buena opción. Creo que, ¿sabés qué? Katy Perry fue al espacio recientemente. Te estaba por decir eso, pues estábamos pensando lo mismo, transmisión de pensamiento. Estaba acordándome que hace muy poquito viajó al espacio Katy Perry. O sea, ya están Es haciendo posible. estos viajes que puede ir un ser humano sin ser un astronauta. Exacto. Se puede ir a visitar. Obviamente tenés que tener mucha, mucha plata, pero ya existe la O ser muy posibilidad. famoso, porque creo que ella no lo pagó, me parece que fue invitada. Pero la Ah, gente que tiene mucho dinero lo tiene al alcance. Nosotras no, no, no tenemos el dinero
Ni somos tan famosas, así que sería difícil, pero En un quién sabe. futuro, Spanish Boost, ¿vos viste cómo es el logo de Spanish Boost, Ma? Sí, hay un cohete. Hay un cohete, hay literalmente un cohete que es la nave espacial para ir al espacio. Así que quizás en unos años nos invitan con Katy Perry directamente. Y vamos al espacio. O sea, podría ser porque ya hay esos viajes. Los de submarinos no hay turísticos. Creo que no, no sé la verdad. Creo que tenés los que van en los submarinos son marines. Claro, son personas que profesionales. Bueno, entonces decisión final es, para mí creo que es el espacio porque siento que me da mucho pánico estar 5 años abajo del agua. ¿Vos tenés una decisión final? Creo que vamos por el espacio. ¿También? Sí, ¿Estamos es de como acuerdo? nos gusta el océano, pero no para ir tan profundo. Nos gusta más bien el océano ahí donde podemos nadar y movernos, Respirar. respirar, movernos libremente de si quiero estar profundo, pero profundo ahí nomás, me meto, nado, nadamos, sacamos la cabeza y respiramos. Ahora, si Sí, existiera algo en el futuro que nos permita ir con tranquilidad, creo que elegiría el océano. ok, interesante. Yo siento que el espacio es como una experiencia demasiado única. Lo único negativo es, bueno, dos cosas negativas, que podés morir apenas despega y podés, bueno, podés morir allá también, pero podés, no me gusta que sea tanta contaminación. O sea, eso es un negativo gigante, porque es muy, muy contaminante. Pero bueno, no está dentro de mis posibilidades todavía, así que lo veo con mucha ilusión. Me gustaría ver planetas desde afuera, ¿no? Ver la Tierra desde afuera de la Tierra me parece una locura, así que me quedo con esa. Sí, sí, sí. Aparte, la sensación que debe generar cuando llegas al punto que podés ver la Tierra desde otro lugar Sí, debe ser fantástico. sí, sí, Y si pudieras ver otros planetas, debe ser locura. increíble, una Sí, locura. a mí me divierte viajar en avión y ver las nubes en el avión. Así que no me imagino como esa experiencia un poquito más, ¿no? Como más arriba. Y, y lo otro que también me intriga, que es cómo sería la sensación de no tener la presión atmosférica. Uh, lo O de la sea que uno, gravedad. claro que uno flota, o sea, vos no te quedás parado, Sí, ni las cosas, o sea, cualquier cosa flota. Entonces es como vivir de otra manera, porque los que están en el espacio tienen que comer distinto, moverse distinto. Es como volar, como flotar. Debe sí. ser algo también muy interesante. Sí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho nadar en el agua por esa sensación de que estás como flotando. O sea, tener esa sensación estando seca, sin estar en el agua, debe ser una locura también. Me gustaría mucho también Claro, como experimentar eso. es eso que no te podés parar, no hay gravedad que te pare o que Ujú. sería totalmente distinto, porque nosotros vivimos de otra manera. Así que también sería una experiencia muy copada Una o experiencia, divertida. sí, una experiencia muy loca. La verdad que me gusta. Pero bueno, pasamos a el próximo debate. Este me gustó bastante, la verdad. Está bueno, está muy bueno. Bueno, A ver, este próximo debate es... Ok, tenemos dos opciones siempre. Opción número uno, jamás volver a usar internet.
Ajá. U opción número 2, jamás volver a usar transporte motorizado. Es muy difícil. Yo pensé en la moto no. Auto, moto, colectivo. O sea, solo podrías usar Ay, bici, por ejemplo. qué Es muy complicado. Ay, difícil. eso es muy difícil, Cami, porque son dos cosas. A ver, vivimos sin internet. Vivimos sin internet antes de que Sí, viniera todo este mundo tecnológico. No teníamos internet y no pasó nada. Yo crecí sin internet. y antes la gente vivía no solo sin internet, sino que sin transporte motorizado. Antes, claro, la gente se movía o en bicicleta o caminando o a caballo. Caballo. eh, Sí, o sea que se puede vivir sin esas cosas. Se puede. Ahora, nosotros que ya nos acostumbramos y estamos como muy pegados, ¿lo podemos es, dejar? yo creo que yo creo que me muero con sin, o sea, ya solo una opción y me muero. Em, transporte motorizado es muy importante para mí. Soy, no sé, A ¿cómo ver, voy a ir a los lugares? son dos cosas que uno las puede dejar. Vos podés vivir sin esas dos cosas porque podés vivir sin esas dos cosas. No es que es esencial para la vida. Ahora que Sí, nos mejoran la vida. nos mejoran mucho la vida, nos hacen Las muy dos fácil la vida. nos hacen fácil la vida. Ahora, ¿cuál elegir? ¿Tengo que elegir una sí o sí? Es difícil. Sí, creo que para mí es más fácil elegir porque sin una no puedo vivir. O sea, literalmente, si yo no tengo internet, la opción uno, no puedo trabajar. Claro, Entonces, claro, si tu no puedo trabajo, trabajar, no puedo vivir porque no tengo ingreso económico. pero si dejáramos el transporte motorizado, uno se tendría que mover por los alrededores, no podría hacer viajes largos, porque Podrías, pero podría, pero es... llevaría mucho tiempo. A ver, a nosotros nos gusta ir a la costa, que en Ah, auto sí. estamos en 3 4 horas en auto, Ujú. en los autos rápidos de ahora, antes se tardaba un poquito más. En 3 horas llegamos, 4 máximo. Ahora, si no tenemos transporte de ninguna manera, caminando nos llevaría meses, porque tendríamos que ir caminando de acá hasta donde lleguemos y quedarnos y meses. Sí, puedo buscar en Maps cuánto Podríamos tardaríamos. llegar. En A ver. bicicleta, tal vez un poquito más rápido, pero también nos llevaría. Tal vez en a- bicicleta días. En bicicleta es una opción, va a ser muy bueno para mi salud, sí, porque Sí, yo sí. sé que voy a elegir la opción 2, la opción del transporte motorizado, porque sin internet no podría literalmente tener plata y me gusta mucho mi trabajo, no estoy dispuesta a, a tomar caminando, caminando a la playa, a la primer playa de todas, de Argentina, desde Buenos Aires, em, son solo 67 horas. 67 horas. O sea, es Mm, una caminata constante. Nadie Bueno, pero puede caminar. uno no puede caminar 67 horas sin parar. O sea, eso lo tenés que dividir en varios días. ¿Cuántas horas caminarías por día? Porque en el medio uno tiene que comer, tiene que dormir. Sí, Entonces, es peligroso. es peligroso. Entonces uno caminaría durante el día. Durante el Sí, día podría caminar hasta llegar a un lugar donde se podría, ¿no? Hasta llegar a un lugar donde uno pueda comer y dormir y bañarse y al otro día poder retomar la caminata. Entonces esas sí. 67 horas serían largas. Caminando es un montón. ¿Querés la opción en bicicleta? A ver, en bicicleta.
¿Querés apostar un número? A ver, si caminando son 67, yo creo que en bicicleta debe ser la mitad. Como 30 decís. Sí. Son 17 horas, casi Ah, 18 horas, casi 18 horas. Ok, 18 horas en bicicleta tampoco es posible, habría no. que hacer unos descansos en el trayecto, pero en bicicleta es muy posible hacer Sí, cosas. sí, sí. Hay Tal vez 3 días. Esas, ¿cuándo me dijiste? 17 horas. 18 horas, 18 casi. horas. 18 horas dividido 3. Ay, voy a usar la calculadora, gente, porque yo 5 no son soy rápida. 15. 5 horas son 6 horas. 6 horas. 6 horas. Se podría en 3 días. Sí, Porque podés hacer 3 horas, descansar descanso. y hacer 3 horas más en un día. Al otro día lo mismo. 3 horas, descansar, 3 horas. Y al otro día 3 horas, descansar 3 horas y llego a la costa. O sea, en bicicleta es posible. Hay un chico en TikTok que sigo que vino desde Alaska hasta Ushuaia, o sea, desde lo más al norte de las Américas hasta lo más al sur. Ushuaia, una ciudad la ciudad más al sur de Argentina y creo que de América. No sé si es la ciudad más al sur del mundo, es el fin del mundo. Y lo hizo en bicicleta. O sea, Bueno, entonces es tardó posible. creo que más de 2 años, pero Pero se puede, se se puede. puede O y creo que sea, no es la única persona que lo hizo. Él fue como el más joven que lo hizo. Lo hizo como con 17 años o empezó a los 17 años. Pero es posible. es posible. Entonces, siento que es muy loco, ¿no? Porque la internet es tan reciente en la historia de la humanidad, es algo tan moderno, tan actual, pero siento que preferiría renunciar a la comodidad de lo motorizado antes que renunciar a internet. Siento que sin Claro, internet porque desaparezco. es que todo tu trabajo está relacionado con Internet. Si vos no tuvieras Internet, no podrías hacer lo que estamos haciendo ahora, no Ujú. podrías dar clases a distancia, no podrías Vivir. mostrar tus vivir, porque bueno, vivís de todo esto. No podrías mostrar tus videos al mundo porque se supone que tus videos lo ve gente de otros lugares. O sea, podrías grabarte, pero no los podrías mostrar si no Claro, tuvieras internet. podría filmar, pero sería muy difícil hacer las cosas que hago, y no solo de trabajo, sino de pasatiempos también, de hobbies. Como yo disfruto un montón de YouTube, mi vida YouTube requiere acceso a Internet para mirar películas, para mirar series, para aprender cosas, ¿no? Yo gracias a Internet aprendí un montón de cosas, de habilidades, de idiomas, ¿no? Y Es me como que, entristece solo pensar es que no. que gracias a internet vos podés ver el mundo y Ujú. qué pasa en el mundo a través de una pantalla. Uno puede enterarse de todo lo que pasa en lugares muy lejanos. Exacto. Que antes eso no existía, dependíamos de un noticiero que nos trajera la información de lo que pasaba muy lejos y si llegaba la información. Sí, Hoy es en el momento, vos ya te aparece. Y si querés saber más, preguntás y ya te aparece todo lo que quieras saber del mundo. Imágenes, videos, gente hablando. instantáneo. Instantáneo. Entonces es como muy difícil dejar internet. Pero lo otro también es muy difícil. Lo otro es literalmente vivir de manera muy incómoda. Pero bueno, ¿vos qué elegís? Yo sé que necesito
elegir internet. Mi corazón lo supo desde el momento cero, a pesar de que es muy difícil. Pero vos, ¿qué preferís? Ay, a ver, si fuera Pensá, joven, pero a ver, pensá, no podrías tener llamadas conmigo, ay, no. no podríamos tener Ay, es como muy videollamadas. difícil, es muy difícil, porque yo amo a los dos, porque el transporte motorizado lo usamos todos los días. A ver, para, nos hemos vuelto seres tan cómodos. Sí, eh, Vamos al supermercado y vamos con... Pero puedo ir a comprar por acá, pero no es lo mismo, debería comprar menos claro, cabe o aclarar que o mi mamá changuito. vive en una zona céntrica, en una zona donde es cómodo ir a hacer las compras caminando, pero así todo no es lo Elijo, a ver, mismo. vamos a explicar el por qué, porque tiene un porqué. Nosotros no hace tanto que vivimos en el centro. Ujú. Antes vivíamos en un barrio en el cual no había tantos negocios cerca, pero nos acostumbramos muchos años a ir al súper y comprar para el mes. Claro. Eh, Voy a la verdulería y compro para el mes. No, tanto no, 15 días. Las verduras no sé si duran Se echan a tanto perder. tiempo. Entonces, lo que salgo a comprar más seguido es el pan, que me gusta comerlo fresco, pero por lo general me mal acostumbré a hacer esas compras, que ahora viviendo en el centro y tengo los negocios cerca, voy muy poco a comprar lo del día. Compro en el súper. Si bien el departamento es pequeño y no puedo guardar como guardaba antes, me las arreglo. Meto cosas por todos los muebles para hacer la compra grande. Entonces, me puedo acostumbrar igual. Puedo Sí, cambiar. yo creo que una explicación de cómo vivís vos, y yo también, yo heredé, yo tengo la misma costumbre, es que vivimos con comida estilo búnker, estilo estamos preparados para una apocalipsis, entonces cuando compramos en el supermercado tenemos que ir con el auto porque compramos en cantidad, compramos comida en estilo para un búnker, para prepararnos para, no sé para qué nos estamos preparando, para la Bueno, invasión de aliens. en algún momento nos sirvió. Cuando Sí, fue la época de COVID, nosotros estábamos tan acostumbrados a ese estilo de vida que cuando nos tuvimos que quedar adentro, sí, eh, cuando fue la estábamos pandemia como preparados. estábamos tranquilos, súper tranquilos, teníamos comida para Un todo lo que mes. durara la pandemia. Pero bueno, sí, estábamos como que nos preparamos toda la vida para ese momento, porque la verdad que hubo gente que la pasó muy mal, que no podía Sí, salir, y nosotros como estábamos acostumbrados a estar adentro y no ir a hacer las compras todos los días, si bien extrañábamos y había actividades que extrañábamos, como todo el mundo. como todo el mundo, pero nos sirvió este estilo de vida. Ahora que puedo cambiar, me cuesta, me cuesta. Sí. Si bien salgo a caminar, pero no a hacer las compras. Salgo para pasear o distraerme un rato. Ujú. Claro. Entonces, ¿cuál elegirías teniendo todo eso en cuenta? ¿No internet o no transporte motorizado? Podría ser el cambio de la... podría cambiar el movimiento y tener internet para comunicarme con vos y con el mundo. Ujú. Es muy difícil. No somos lo suficientemente hippies para estar sin internet. No podemos. No Claro, podemos pero desconectarnos. No podemos. no, creo que elegiría internet porque encima me encanta mirar series. Sí. Claro, claro, es un montón de cosas que debería dejar si no tuviera internet. No Claro, podríamos hacer FaceTime, ma. No podríamos no, hacer no, FaceTime. es que estamos, a ver,
Cami, si no está cerca y no nos vemos por unos días, pero nos hacemos videollamada, entonces es como que estamos ahí cerca. Yo creo que si no tuviera eso, no sé si podría estar sin hablar con Cami y verla. No, no, sí, definitivamente puedo dejar el transporte y cambiar. Sí, No esa es haríamos nuestra viajes decisión. largos, haríamos viajes cortos. O, o desarrollamos toda esta habilidad de bicicleta. Tal vez Compramos una mejor bicicleta super pro. una buena bicicleta y mejoramos también nuestra salud. Tal vez hasta vivimos más años, porque si empezamos a Sí, andar todo el tiempo así en bici, caminando y todo, tal vez mejoramos hasta nuestra salud. dicen que el nuevo cigarrillo o el nuevo tabaquismo es el sedentarismo. Como estar demasiado tiempo quieto es la nueva razón por lo que los humanos tienen mala salud, ¿no? Claro, Entonces, hasta sería positivo. sería positivo, sí. O haríamos todo delivery y nos A morimos ver, antes. habría alguien que estaría andando en bicicleta y nos traería las cosas. Haría Ah, la compra mensual y se la pediría a alguien que me la claro, es traiga. que con internet, o sea, está Claro, en le Estados digo, Unidos Uber Eats, acá tenemos pedido ya o y sea, listo. no cambiaríamos nada, solo la parte del viaje. Pero bueno, tal vez habría algún servicio de alguien que te lleve en bicicleta. Y no, ay, Existen ¿viste? en Asia. En la India están las motitos, ¿no? O son Sí. bicicletas. Ay, yo vi en Asia, yo vi en algún país asiático, no me acuerdo exactamente dónde, Y que- siento que fue en Japón en algún lugar, que hay personas es que co- ni bicicleta, como caminando van. así, ¿no? Y van creo que hay una o dos personas, más de eso no, que van sentados Sí. y te llevan. Yo vi en motito, bueno, en motito no existiría, debería ser o bicicleta o alguien, o sea, que tal vez habría la posibilidad de, Ay, porque, a ver, yo ya soy grande, entonces, no sé si puedo ir en bicicleta tantas horas, no, no sos tan entonces grande, todavía podés. podría, pero tal vez menos En horas. unos años, Vos en un futuro. podrías, ahora en el tiempo que dijimos que eran 3 y 3, yo tal vez hago las primeras 3 y mis piernas queden como... eh, necesite recién salir al otro día para hacer de vuelta 3 horas. Tendría que... Podés relajarte y mirar una serie, lo bueno. Claro, bueno, como elegimos internet, entonces pedalearía 3 horas, paramos, comemos, miro una serie y al otro Hasta podemos usar Google Maps, porque yo por más que pueda usar un auto, si no puedo usar Google Maps, no me no sirve de nada. no llegarías a ningún lado. Sin Uber tampoco, o sea, internet, ¿Cómo cambian, no? definitivamente. ¿Cómo cambian las generaciones? Pensar que nosotros No tenían. no, no llegábamos. Por eso tal vez desarrollamos, teníamos referencias, porque cuando vos le decías tenés que ir a tal lugar, le decías, mira, llegás hasta, no sé, el café de Don Bartolo, ahí doblás 10 cuadras. Claro, esa era la guía, el mapa. Claro, vos le decías a alguien cómo llegar y te decía, mira, anda hasta, no sé, la estación de servicio que está en tal lugar. Cuando ves la estación, ahí gira, así, referencias así. Después hubo un tiempo que estaban las Filca, que era un libro grande donde estaban todas las direcciones. Entonces, vos si tenías que ir a un lugar que no conocías y que nadie conocía, lo mejor era hacerte todo el trayecto en eso, que hasta a veces sacábamos, lo hacíamos copias Ujú. como para llegar bien al lugar porque no teníamos esto de internet que nos guiaba y nos decía, siga derecho, doble a la derecha, doble a la izquierda. No. Era más Entonces tenés, analógico, más claro, manual. era todo, es más, el primer viaje que hicimos con tu papá, la primera vez que salimos del país, Sí. nos llevamos unos mapas, el mapa con la Ay, qué ruta, porque tiernos. no conocíamos, entonces
cada tanto había momentos del viaje que sacábamos el mapa y decíamos, bueno, buscábamos en dónde estábamos, leíamos el pueblo, la ruta, bueno, estamos acá, bueno, vamos bien, seguimos, tenemos que seguir Sí, por esta ruta y así vamos mirando el mapa, que era la manera más fácil, que yo hasta te daba tranquilidad de tener el mapa, entonces vos sabías dónde estabas y a sí. dónde tenías que llegar. Entonces, cada tanto chequeabas si ibas bien. Es lo mismo que vos hoy lo ves, el mapa lo ves en la pantalla, pero en realidad es eso. Nosotros mirábamos en un mapa de papel la ubicación y veíamos si estábamos en la ruta correcta. Qué locura. O sea, pero bueno, tiene sentido. Habiendo vivido esa vida sin internet, hoy en día decidís que no podés renunciar a ella. Es muy interesante. Pero se puede, a ver, vos porque Obviamente, se puede, puede porque a vivir ver, sin las dos. Se puede. mamá, yo viví sin teléfono. Obvio, obvio, se puede, pero si hay que elegir, A ver, no todo podemos. se Es puede, todo difícil. se puede. Es Es difícil. difícil. A ver, nosotras tenemos este contacto que nos vemos, hablamos y nos vemos. Entonces vos salís a algún lado y hasta yo veo tu ubicación en tiempo real de dónde estás. Entonces a mí me da tranquilidad, porque me decís, voy a tal lado y yo tal vez ni siquiera te tengo que llamar o me pones la ubicación y yo veo que ya llegaste. Cuando Claro, yo era adolescente, mi mamá la pasó mal, porque yo obvio. salía y ella no sabía si yo había llegado al lugar Claro, y no no se tenía forma enteraba. hasta que volvía. Entonces a veces la época que uno es adolescente y sale a bailar, ¿no? Y vuelve a la mañana, ¿no? Mi mamá la pasaba muy feo y a veces yo volvía y mamá estaba nerviosa y en la puerta de casa esperándome. No Y sabía a qué sí, hora llegaba, pero la pasó feo, porque no había forma, ella no sabía hasta que no volvíamos si estaba todo bien. Entonces yo digo, esa época, si a mí me hubiera pasado, no sé, la hubiera pasado muy mal. Entonces es claro, como, porque hay yo un montón de siempre cosas que están buenas. un mensaje al menos te podía enviar cuando era Claro, adolescente, por más, ejemplo. tanto vos como tu hermano, es más, llegué, está todo bien, o más, estoy por volver. Entonces uno está más atento. No, no había forma. Entonces está muy bueno esto de internet. Es una herramienta que Si no es solo entretenimiento, o sea, obviamente hay nosotros pensamos, número uno dijimos las en las series, series, pero no, pero hay sí, muchas hay cosas. muchas cosas, hay muchas, hay muchas. Ahora en este momento tal vez no nos vienen a la mente todos los beneficios, pero fue el gran cambio, el gran Sí. cambio. Y ahora el nuevo cambio, Se puede vivir sin internet? Obvio, obvio que se pero puede. todo lo No bueno es que lo nos mejor. dio, pero se puede. Obviamente, sí, sí. La conclusión es que podríamos, pero si tenemos que elegir, preferimos renunciar a otras comodidades como el Que las transporte podríamos, motorizado sí. antes que renunciar a Internet. A pesar de que es algo que es súper reciente en la historia humana, pero bueno, me vuela la cabeza pensar Y en si no eso. tendríamos que haber, ¿por qué tenemos que renunciar totalmente? Podríamos hacer un 50 y 50. No, no, Entonces así decir, es el no, show. ay, porque si no estaría bueno, a ver, una semana dejo internet, una semana dejo el transporte. Entonces, No querés renunciar a eh, nada vos. esa semana aprovecho y hago las compras y tengo que ir lejos y no uso internet. Podríamos hacer, no, no, no puede ser. No, no, Oh, tampoco podrías hacer una semana submarina y una semana en el espacio, no es justo. no, no, bueno, No. perdón. Así que bueno, nos quedamos con internet las dos. Estuvimos de acuerdo en las dos opciones. Las Sí, dos vamos a ver el espacio y las dos no podemos renunciar a internet. Pero bueno, me encantan estos debates y quiero que vuelvas a estar en un próximo episodio. ¿A vos te pareció divertido? me gusta, porque me haces como pensar
Y uno se queda como pensando, ¿cómo sería la vida sin una de las dos? O suponete que no tengamos más transporte, es difícil, pero bueno, renunciaría. Ok, me gustó muchísimo. Bueno, nos vemos entonces en un próximo episodio. Dejen en los comentarios qué es lo que ustedes elegirían. Es muy interesante que el debate sea público, ¿no? Que todos tengamos una opinión. Me gusta leer las opiniones bien justificadas. Y bueno, O, o eso. los, o los beneficios de Internet y los beneficios del transporte, porque como no sé, yo conté mi experiencia de cuando mamá la pasaba mal, a ver qué otras experiencias vivió la gente, está bueno para Sí. saber, porque bueno, yo lo que recuerdo es eso, que es yo no podría vivir sin eso, con mi relación con ustedes. Sí, eso es como lo más importante para vos. Para mí lo más importante, o sea, eso está muy arriba en la lista, pero una de las cosas más importantes también es el acceso a la información, como amo poder tener acceso a aprender, ¿no? Como aprender de nutrición, aprender de otros países, de otras culturas. No nos gustaría Corea sin internet, no sabríamos nada de Corea No, sin no internet. la hubiéramos conocido, así Ujú. como hoy sabemos tanto, vemos series, eh, documentales o cómo viven, qué comen, no lo sabríamos. No, para contexto, con mi mamá nos gusta mucho Corea del Sur, entonces es una locura pensar que seríamos una versión alternativa a nosotras mismas, sin internet. Pero bueno, queremos leerlos en los comentarios, esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos en uno próximo. Chau, Adiós, chau. chao.